Las actas de las sesiones 93 ordinaria y 94 especial se dan por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. A continuación vamos a pasar el tema de cuenta y aquí le vamos a ceder la palabra al secretario de la comisión. Usted tiene la palabra. Buenos días, gracias presidente. Se han recibido un oficio del secretario general de esta corporación informando que la sala accedió a la solicitud de la comisión en orden a refundir y en consecuencia tratar conjuntamente los siguientes proyectos de ley en primer trámite constitucional y reglamentario. El que regula la protección de dirigentes y dirigentes sociales, boletín 16356, que es un mensaje, y el que modifica la ley 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública en materia de protección a dirigentes sociales, sus parientes y patrimonio, por agresiones físicas, psicológicas o daños a su propiedad con motivo del ejercicio de sus funciones. Esta es la moción contenida en el boletín 16.031-06. Esa es toda la cuenta, presidenta. Muchas gracias. Buenos días, les pido disculpas por 3 minutos de atraso. Gracias, diputado Bernardo. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. ¿Hay alguien más? ¿No? Muy bien, puntos varios. ¿No hay puntos varios? Diputado Fuenzalía. Es que siempre se pone ahí. Voy a anotarlo ya para que lo sé. No, una bengala, buena. Presidenta, buenos días. Yo en varios quiero referirme respecto de la sesión que tuvimos ayer, presidenta. Lamentablemente no se alcanzaron a hacer varias preguntas que teníamos sobre la mesa. Yo fui de los que quiso que se invitara al Ministerio de Relaciones Exteriores porque después de las declaraciones que hizo la ministra Toá como consecuencia de una comisión investigadora del crimen organizado en la macrozona norte, señalando que el problema de las expulsiones decía relación con que era el gobierno venezolano el que ponía las trabas, y finalmente le respondió el canciller venezolano diciendo que nunca el gobierno chileno se había juntado con ellos. Me gustaría que pudiéramos oficiar a la Cancillería a fin de que nos pueda hacer llegar primero el protocolo, sea en carácter de secreto público, no sé, ahí tendría que determinarlo la Cancillería, pero que lo ponga a disposición de la Comisión, el protocolo de trabajo que supuestamente existe entre el gobierno chileno y el gobierno venezolano que mencionó ayer la subsecretaria. En segundo término, que nos envíen el desarrollo de las reuniones efectuadas con copia de las actas de esas reuniones, porque según lo que dijo la subsecretaria ayer, serían varias las reuniones que se han efectuado supuestamente en estos 8 meses que han pasado desde que nos enteramos que no existía ningún tipo de conversaciones, ¿ya? Y por lo tanto me gustaría saber un cronograma de esas reuniones con sus respectivas actas. Y si esas actas tienen que ser privadas, que se acompañen en forma privada, pero creo que esta comisión debe saberlo. También oficiar al subsecretario del Interior, que habló en su presentación del número de detenciones que se estaban efectuando en la frontera, señalando que en Colchane, si mal no recuerdo, bajaron como de 25.000 a 16.000, pero la verdad es que esa cifra a mí no me convence, porque si no es una cifra porcentual, porque es distinto detener a 25.000 de 100.000 que a 14.000 de 200.000 que pueden haber pasado por la frontera. Y por lo tanto creo que acá
se tiene que tener toda la información y no solamente la mitad de la información, Presidenta. Y por lo tanto, en porcentaje. Y lo mismo que se lo pedimos al director del Servicio Nacional de Migraciones cuando hizo su presentación respecto de las expulsiones administrativas. En tercer lugar, Presidenta, respecto del proyecto de ley de control de identidad, quiero solicitar, yo tengo claro el procedimiento, los fundamentos, pero igual lo quiero respaldar con un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional de cuáles son las eventuales responsabilidades aplicables a la autoridad competente respecto de la no aplicación de una ley que entró en vigencia hace más de 6 meses. La ley no solamente se presume conocida por todos, como lo consagra nuestro Código Civil, sino que entra en vigencia desde su publicación, salvo que la misma ley establezca otra fecha de entrada en vigencia. El texto de nuestra legislación es bastante claro. Mi calidad de abogado tengo súper claro, pero quiero un respaldo de un informe de la Biblioteca del Congreso para sustentar mis acciones futuras respecto a este tema, Presidenta, porque me parece gravísimo la no aplicación de una norma vigente, ¿ya? No hablo de inaplicabilidad para que no se confunda con el recurso que uno puede interponer ante la Corte Suprema respecto de si una ley está de acuerdo o no con la Constitución, así que prefiero de no aplicación de la ley vigente. Y en cuarto lugar, Presidenta, quiero solicitar, ya habiéndome formado más o menos una idea global del tema, un informe al Ministerio, un informe jurídico al Ministerio del Interior, mediante el cual se expliquen los fundamentos por la no aplicación de esta norma. Porque si una norma no se aplica es porque hay un respaldo, hay un sustento, hay un fundamento. Por lo tanto, dada esa situación, quiero solicitar un informe jurídico o bajo qué sustento o fundamento el Ministerio del Interior entendió que no tenía que aplicar una ley vigente desde el día de su publicación, porque esta norma no tiene reglamento pendiente, ¿ya? Y entraba en vigencia desde el momento de su publicación. Me parece gravísimo que un gobierno no aplique una ley desde su entrada en vigencia, y eso es una infracción gravísima, no solamente a nuestro ordenamiento jurídico, sino que también a nuestra Constitución, Presidenta. Así que esos son los oficios que quiero solicitar y espero, si hay falta de respuesta, se puede insistir porque desde el punto de vista jurídico este tema es muy grave. Gracias, Presidenta. Muy bien. La Secretaría ha tomado nota. ¿Hay acuerdo para solicitar los requerimientos? ¿No hay alguien que se opone? Abstención. Se aprueba por unanimidad. Diputado Kaiser. Gracias, señora Presidenta. Evidentemente, dejar sin aplicación la ley es un quiebre institucional no menor, y es por eso que es una causal de remoción de aquellos que sean responsables. Me gustaría complementar estas solicitudes de oficio con una solicitud de oficio también al general director de Carabineros y al director de la PDI, porque la ley, señora Presidenta, no requiere del visto bueno del Ministerio del Interior tampoco para ser aplicada. Y en ese sentido me gustaría consultar tanto al director de la PDI como al general director de Carabineros a partir de qué momento tomaron conocimiento de esta ley, a partir de qué momento empezaron a aplicar esta ley o no la aplicaron, y por qué. En ese sentido, ese era el primer punto, señora Presidenta. Segundo punto es solicitarle, con el debido respeto, porque tenemos un proyecto de ley que se leyó en cuenta, que se refundió, el del diputado Calisto con aquel de quien le habla, que penaliza el reingreso ilegal a Chile.
Y nosotros tenemos la dificultad, ya hemos visto que una persona que había sido expulsada, creo que de nuestro país, volvió al mismo, cometió una violación y homicidio. Y esto ha sido única y exclusivamente posible porque reingresar al país es falta. No tiene otra norma persecutoria. De alguna manera, creo que ponerle prioridad a ese proyecto, que por lo demás nosotros ya lo habíamos conversado en... ¿Está en tabla hoy día? ¿Está en tabla hoy día? Ah, perfecto. Entonces, señora presidenta, retiro lo dicho y agradezco, me castigo, y agradezco que se haya puesto en tabla. Creo que podemos tramitarlo relativamente rápido y empezar a generar la institucionalidad necesaria para recuperar el control. Gracias, señora presidenta. Muy Sí, bien. presidente, respecto a Es ese que proyecto sobre el mismo refundado, tema, porque sí, teníamos el... se da la paradoja que en La Serena, una persona que está procesada por un homicidio que entró ilegalmente, tiene como medida cautelar un arraigo nacional. O sea, tiene arraigo nacional, pero ni siquiera ha entrado legalmente a Chile. Así de paradójicos se están dando las situaciones hoy en día, que asesinaron a un colectivero de la región de Coquimbo. Ya, muy bien. Diputado Trisotti. Muchas gracias, presidente. También complementando las dos intervenciones anteriores, me gustaría, si esta comisión tuviera bien, poder solicitar ciertos oficios. Lo primero relacionado con la exposición el día de ayer, si se nos pudiera entregar un procedimiento para el uso del parlante de efecto disuasivo por parte del Ejército. En segundo lugar, algo que nos fue respondido ayer por el subsecretario, cuáles van a ser las medidas concretas que va a tomar el gobierno chileno frente a los decretos de expulsión express que ha tomado y que ha dictado el gobierno peruano con implicancias en nuestra frontera. Me gustaría saber qué medidas de carácter extraordinario van a ser tomadas por nuestro país en la frontera. En tercer lugar, tengo ciertos antecedentes que un albergue que está hoy día funcionando en la región de Tarapacá, que se encuentra en la playa Lobito, sería cerrado en las próximas semanas. Y se pretendería abrir 5 residencias dentro de la ciudad de Iquique y parte de esas personas distribuidas en otras regiones, principalmente contiguas. Por lo tanto, me gustaría que se pudiera oficiar a la delegación presidencial de Tarapacá si esa información es efectiva, si hay un plan de cierre y una apertura de 5 residencias y la distribución a través de buses, principalmente a la región de Arica, Parinacota y de Tarapacá, sin perjuicio si hubiera otra planificación. En cuarto lugar, también me han llegado ciertas denuncias de una serie de vinculaciones y términos de contrato en el Servicio Nacional de Migraciones a lo largo del país, pero específicamente con abogados que claramente tienen una responsabilidad y una incidencia muy relevante dado el problema que tenemos en el interior de dicho servicio. Por lo tanto, también me gustaría se pudiera oficiar para poder conocer todas las desvinculaciones que se han realizado en el último 6 meses en dicho servicio a lo largo del país. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. ¿Les parece solicitar los antecedentes? No hay nadie que se oponga ni que vote en contra. Se aprueba por unanimidad. Ya. Voy a tomar la palabra muy breve. Sobre la reunión de ayer, lamentablemente nosotros no pudimos escuchar a la PDI ni al Servicio de Migraciones porque se extendió mayormente. De hecho, no alcanzamos a ver el proyecto que teníamos en tabla. Pero era necesario. Yo quiero también señalarles que aquí, a propósito de lo que se ha dicho de la posible no aplicación de una ley, nosotros de la Secretaría hemos pedido oficios. Entonces me gustaría que nos pudieran después informar para la otra sesión que se ponga qué tipo de oficios hemos pedido en esta línea y que no se han respondido por la institución, ¿ya? Porque lo que se acordó hoy día está bien, pero también tenemos oficios que no se respondieron hacia atrás. Entonces creo que no es bueno dejarlo como precedente, que pedimos información en materias que son sensibles para el país, en materia de seguridad, de migraciones, de expulsión, y no se nos responde. Entonces que nos pueda informar la Secretaría, ¿ya? Y también yo le pedí a la biblioteca, a propósito de algo que pidieron acá también, algunos datos específicos, porque
la semana pasada se dio como alguna discusión en política pública sobre algunas cifras, ¿ya? Y por eso creo que es bueno que nosotros seamos capaces de contrastar cifras, porque la autoridad cuando da cifras tiene que tener un sustento de la fuente y ojalá una comparación año a año. Y creo que lamentablemente las autoridades hoy día de gobierno no están cayendo en esa rigurosidad. Y yo confío en la biblioteca que nos pueda hacer un buen informe y que nos pueda comparar, por ejemplo, el año 2010 a la fecha en materias de expulsión, de delincuencia, de los delitos que han crecido y que han aumentado, pero además los tipos de delitos, porque lamentablemente nuestro sistema, nuestras policías o el Ministerio Público está recién incorporando estos nuevos delitos, o sea, sicariato, secuestro, extorsión. Entonces, solamente veía como delitos violentos o no violentos, ¿cierto? Entonces, creo que es necesario que pidamos eso, porque el día de mañana, para el gobierno que venga, nosotros tenemos que tener credibilidad en los datos, ¿ya? Entonces, eso es lo que me gustaría pedirle a la biblioteca y luego también tener una mirada un poco que si va a ser la fuente de lo que explicaba ayer el subsecretario Monsalve, que son espacios estratégicos, bueno, que tengan la rigurosidad de aquello, ¿ah? Y que ojalá puedan tener certificación. O sea, creo que nos merecemos eso. Nosotros tenemos un instituto de estadísticas, ¿ya? Entonces yo también creo que hay órganos que pueden aportar más a la credibilidad de los datos. Entonces, eso es un informe a la biblioteca que ya lo hizo, que a mí se me expusieron algunos datos, pero me gustaría que los pudieran compartir con la comisión. Así que para la otra reunión vamos a dejar algo breve para no afectar la tabla. Y lo último que quería, también en materia de policía migratoria, ayer, si bien se trae el dato, yo entiendo que hay un poco de movilidad, pero me gustaría que la PDI nos señalara con qué personal cuenta en cada región el Servicio de Migración, coordinación con la Policía de Migración, para saber cuál es la dotación de esta acciones que son necesarias hoy día en materia fronteriza, en materia aeropuerto, en materia todo lo que tiene que ver con migración. Entonces, insistir con eso, con la PDI, para que nos pueda remitir esa información, ¿ya? Sin perjuicio que lo podemos invitar, pero los espacios empiezan a achicar y necesitamos esa información. Y lo último, ya esto es para la comisión, nosotros tenemos algunas urgencias. Ahora vamos a partir con una de ellas, pero yo sé que estamos haciendo el mejor de los esfuerzos como comisión. Esta semana está funcionando 3 veces, ¿ya? O sea, ayer, hoy día en la mañana y hoy día en la tarde, a propósito de un proyecto que el gobierno nos pidió y el presidente del Senado también que pudiéramos apurar, que es el de refugio, ¿ya? Y luego, si a ustedes les parece, buscar alguna fórmula de mayor rapidez para sí o sí sacar en diciembre los 2 proyectos de seguridad. Yo sé que es difícil, pero es parte de la agenda de seguridad. Ya hemos escuchado a muchas organizaciones y creo que es bueno despacharlo, ¿ya? O sea, en diciembre. ¿Les parece? Para que si es necesario y no podemos avanzar, citar 3 veces, yo lo voy a hacer, ¿ya? Para que no me reclamen. No, el de municipalidad ya se fue, po. No, el de Municipalidad de Probidad se fue. Ese se va en tabla hoy día. Pero seguridad municipal, prevención y gobierno regional. ¿Ya? Esos son los que tienen prioridad de gobierno, sí. Exacto, el que vamos a partir ahora a ver. Entonces, para que nos dé la libertad con el secretario de convocar y ver las urgencias. Eso es. Diputado Miguel Ángel Becker y después diputado Kaiser. Presidenta, en relación al tema de la seguridad del país, yo creo que no quiere vernos en esto precisamente. Ahora, mi sugerencia es que si se tienen que tomar horarios adicionales, días adicionales, que se nos informe en forma oportuna para quienes tenemos que viajar más lejos, poder programar esos mismos viajes. Segundo, presidente, que quería comentar a propósito de lo que he escuchado de parte de algunos de los diputados, solo para complementar, que en la medida que Perú, Bolivia o Argentina empiecen a hacer la pega, nosotros nos vamos a ver invadidos de la presencia de más inmigración, y si nosotros seguimos romantizando y poniendo esto como con los derechos del resto de la cuestión, aquí los derechos iniciales son los derechos de nuestra gente, de nuestros chilenos, a tener y vivir en paz. Hoy día, brevemente, escuchaba en la mañana las noticias, 3 asesinatos
va caminando una persona con su pareja, se baja una persona de un auto y por la parte posterior le pega un tiro en el cráneo y lo liquidó de inmediato. Sicariato. Matan a otra persona que estaba trabajando, una persona de 55 años, trabajando como Uber o otra cosa. Y después encuentran un cuerpo no sé a dónde que ni siquiera ya no es noticia prácticamente. Entonces eso no debemos acostumbrarnos. Y nosotros tenemos una responsabilidad. Entonces esa responsabilidad, si hay que sacar cosas, bueno, tendremos que venir en forma adicional y estar aquí en forma adicional puntualmente y poder entonces aportar y desarrollar estas cosas. Porque yo les recuerdo que en diciembre nosotros vamos a tener 2 semanas de trabajo. 2. Tenemos la primera que estamos en comisión en estas semanas distritales y después la última que es semana distrital. Es decir, aquí, Presidenta, hoy día volvemos el lunes 11 y después, créame, Presidenta, va a volar esto y vamos a estar en Año Nuevo. Entonces, si queremos hacer algo, vamos a tener que dejar de lado las comodidades que algunos exigen, pero yo creo que hay espacio como para trabajar, por ejemplo, todo un día jueves, que insisto, si se nos dice en forma oportuna, yo no tengo ningún problema. Pero esas últimas horas, como hoy día, que hay sesión en la tarde, claro que complica cuando uno tiene una programación, una planificación. Muy bien. Muchas gracias, Presidenta. Muy bien. Ya, como estamos facultados para poder sesionar en horario de sala también, lo vamos a utilizar eso. Diputado Kaiser, y continuamos, si no, no vamos a mover su proyecto. Sí, de inmediato, señora Presidenta. Muy corto y una consulta al señor secretario. Porque nosotros, el gobierno, y no solamente este gobierno, sino que los anteriores, tienen la mala costumbre de no responder a nuestros oficios. La pregunta es si una comisión puede despachar los oficios por artículo 52. Solamente individualmente, ¿eso es correcto? Sí, así es. Muy bien. Los del 52 son de la sala. Son de la sala. Ahora, para ser justa, también quiero señalar que esta corporación, hay un proyecto que justo está en esta comisión, así que tratemos de avanzar en estas urgencias y sacamos ese proyecto que el presidente, el secretario y varios, hasta el contralor, también nos hicieron, y hay buenas propuestas al día de hoy, ¿ya? Para toda la corporación, o sea, para que se respondan al menos de la Cámara. Con los funcionarios públicos u otros que estén involucrados. Muy bien, entonces pasamos a la orden del día, ya que ahora estamos conectados. Teníamos un problema técnico, así que también saludamos a las personas que ya se conectaron. La presente sesión tiene por objeto continuar con la discusión general de los siguientes proyectos de ley que cumple su primer trámite constitucional y reglamentario. El mensaje del Presidente de la República, con urgencia calificada y simple, que consagra funciones de materias de prevención social, situacional y comunitaria del delito y de apoyo y asistencia a víctimas de los gobiernos regionales, boletín 16.132, el vencimiento de esta es el 8 de diciembre. Y ha sido invitado para este proyecto, ¿cierto?, el presidente de la Goretti y gobernador regional de Antofagasta, señor Ricardo Díaz, justamente para conocer la visión que puedan tener los gobernadores, si es que tienen ya una mirada, yo diría más colectiva, de este proyecto que propone el gobierno. Así que entiendo que está también, veo ahí a don Jaime Piloski, que también trabaja en la Agoretti, a don Ricardo Díaz, también el presidente, y no veo más. Así que si hay alguien que esté y que yo no sepa, me avisa. Así que le damos la palabra. No sé quién va a intervenir inicialmente. Buen día, Presidenta. Acá Ricardo Díaz, desde Antofagasta. Los saludamos. Muchas gracias por la invitación, Presidenta, y por su intermedio saludar a todos los honorables diputados. Este proyecto nos parece que es muy relevante. Es un proyecto que busca generar las condiciones de un Estado organizado que le haga frente al crimen organizado. Los gobiernos regionales generamos muchas acciones en temas de seguridad, financiamos mucha infraestructura, tanto de carabineros como de PDI, también compra de vehículos. A través de los proyectos de participación ciudadana generamos proyectos que apuntan a la seguridad, a la prevención, principalmente el trabajo con jóvenes. Nosotros hemos generado una amplia gama de actividades en los liceos para ir trabajando los temas de violencia, los temas de prevención de droga, de consumo de droga. También generamos varias instancias de apoyo a la comunidad, pero se hace necesario robustecer toda esta línea.
Hoy en día la atención a víctimas en las regiones solamente está circunscrita a lo que puede hacer la unidad de víctimas del Ministerio Público. Y la verdad es que el alcance no es regional, solamente se atiende en muchos casos la capital regional. Por tanto, nos parece que es relevante que los gobiernos regionales que tanto invierten en seguridad, el año pasado, en este periodo, hemos priorizado más de 320.000 millones de pesos, todos los gobiernos regionales a nivel nacional en temas de seguridad. Es relevante que podamos jugar un rol preventivo, coordinándonos con el Ministerio de Interior, coordinándonos con los municipios y que haya una visión de un Estado organizado. Presidenta, le pido, si es posible, que Jaime pueda hacer una presentación respecto de los alcances de esta ley y por qué nos parece relevante estar. Por su intermedio, presidente. Presidenta. ¿Aló? Adelante, Chupilo. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidenta. Tal como decía el gobernador y presidente Lagorichi, este es un proyecto muy relevante para los gobiernos regionales y también muy relevante para los ciudadanos. Este es un proyecto que surge como iniciativa del Ejecutivo, pero que viene siendo trabajado desde el año pasado con la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras de Chile. Esta es una petición que se hizo durante el mes de diciembre del año pasado. Se entregaron una serie de antecedentes de la importancia de que los gobiernos regionales pudieran participar legislativamente, y pongo el énfasis acá, legislativamente en funciones de prevención del delito. Porque tal como señala el gobernador, en materia de inversión, los gobiernos regionales ya venían haciendo mucho en tres ámbitos fundamentales. Uno, en materia de infraestructura para las policías, infraestructura y material operativo para las policías, automóviles, vestimenta, instrumentos generales, y también veníamos haciendo un trabajo importante en lo que era prevención, tanto psicosocial como prevención situacional. O sea, aquí hay un aspecto fundamental que los gobiernos regionales venían trabajando. Más de 300.000 millones de pesos habían invertido entre el año 2022 y el primer semestre del 2023 los gobiernos regionales en materia de prevención del delito. Casi tres veces lo que invierte el gobierno central a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Por eso creíamos que era muy importante que estas facultades que en el hecho se realizaban en materia de prevención a través de estas inversiones que acabamos de señalar, se plasmaran en una ley. En diciembre del año pasado hicimos una presentación al gobierno, a la ministra del Interior, Carolina Toá, y en abril firmamos un acuerdo que lo firmó precisamente el gobernador que es presidente de la Lagorichi, Ricardo Díaz, en que se establecieron una serie de elementos que era importante incorporar en la ley de tal forma que quedara regulado, quedara de alguna manera plasmado o fortalecido en la ley lo que en la práctica estaban haciendo los gobiernos regionales. Le doy algunos elementos que son relevantes para nosotros y que están recogidos en el proyecto de ley. Voy a decir algunos elementos porque compartimos plenamente este proyecto de ley, salvo en una parte que me gustaría profundizar al final. Primero, los gobiernos regionales no participaban en el Consejo Nacional de Seguridad Pública Interior. Resulta absurdo, o sea, participaba la Asociación Chilena de Municipalidades, participaban órganos subnacionales como son los municipios, pero este órgano subnacional, que son los gobiernos regionales, no estaban incorporados en este Consejo Nacional, o sea, no podían participar de las políticas generales que se plantean en esta materia. Este proyecto de ley viene a considerarlos precisamente con la participación del presidente o presidenta de la Lagorichi en este consejo. Segundo, no estaba plasmado las facultades de diseñar planes, ejecutar planes y programas vinculados a la prevención del delito. Se hacía en la práctica, porque era una cuestión general, pero considerando que el tema de la seguridad es uno de los elementos o uno de los temas más relevantes para los ciudadanos, creemos que era importante formalizarlo y plasmarlo en este cuerpo legal, cuestión que está haciendo precisamente el proyecto de ley que nos ocupa en este momento. Tercero, creíamos que era necesario articular adecuadamente al gobierno central con los gobiernos subnacionales. Aquí habían
de alguna forma dos actores, gobierno nacional y gobiernos municipales o municipalidades. Y el actor con más recursos, como acabamos de señalar, estaba fuera de esta institucionalidad y precisamente este proyecto de ley viene a incorporarlo. Así que, insisto, compartimos plenamente cada uno de los elementos que aquí se señalan. Me gustaría, sí, porque creo que es lo relevante, plantear alguna observación que los gobiernos regionales, y esto es, insisto, no es una visión del presidente Lagoretti, sino que esto fue trabajado con todos los gobiernos regionales, como les decía, entregando este proyecto en diciembre y que fue plasmado en este boletín que estamos analizando. Hay una cuestión que es bien relevante, es la creación, en el artículo 4, que es la creación de una división de seguridad. Como ustedes saben, los gobiernos regionales tienen una serie de divisiones en materia de fomento, finanzas, la dirección de planificación, etcétera, pero no existe, para uno de los temas fundamentales, no existe una división de seguridad, una división de seguridad o de prevención del delito al interior de los gobiernos regionales. Entonces, resulta absurdo pensar que vamos a entregar una serie de facultades en materia de prevención y lo otro bien relevante, de rehabilitación y de proyectos y programas vinculados a las víctimas. Tal como decía el gobernador, hay algunos programas que vienen del nivel central vinculados a las víctimas, pero no cumplen ni con la eficacia, ni con la eficiencia, ni con la rigurosidad necesaria para poder implementarse rápidamente y las víctimas terminan de alguna forma siendo revictimizadas por la mala atención que se hace del gobierno central, no un gobierno determinado, sino desde la institucionalidad. Y por lo tanto, también eso es muy relevante. Entonces, ¿qué es lo que planteamos nosotros en esta materia? Que esta división que se crea, que se faculta aquí a los gobiernos regionales para crearse, tiene que ir acompañada de recursos. Y no estamos hablando de recursos de inversión, porque eso ya están involucrados en la ley de presupuesto que se acaba de aprobar en el Congreso, sino que tiene que estar vinculado a recursos para poder crear una división. Aquí se permite crear el jefe de la división de prevención del delito, pero no se otorgan nuevos funcionarios que puedan acompañar y asesorar a este equipo. O sea, si la seguridad es uno de los, o sea, ¿por qué no decirlo? El principal problema ciudadano existente hoy día, creemos que es importante que junto con la creación de este jefe de la división se cree un equipo que dependerá de cada una de las regiones, lógicamente, por el número de regiones, por el número de delitos, pero tiene que ir acompañado de esto. Esto no es facultad ni resorte de los parlamentarios, es una facultad del Ejecutivo, pero creemos que si hay un punto débil en este proyecto de ley es precisamente esto, la creación de un jefe de división más que de una división. Y como ustedes saben, y lo acaban de ver ustedes en la discusión presupuestaria, el número de funcionarios de los gobiernos regionales es bastante exiguo para la cantidad de recursos que se manejan. A veces uno piensa que los gobiernos regionales son una gran cantidad de funcionarios y son mucho menos, y ahí podrá tener más datos el gobernador, que nos dé el gobernador de Antofagasta, precisamente en su región. Lo más probable es que la municipalidad de Antofagasta sea mucho más grande en número de funcionarios que el gobierno regional, que tiene la competencia de toda la región. Entonces, si me permite, Presidenta, yo diría que compartimos plenamente este proyecto, está bien elaborado, fue, como dije, recogida en todas las apreciaciones que planteamos como Agoretti, salvo en este punto, que creo que es importante no soslayar, porque vamos a crear una institucionalidad, un jefe de división que va a estar solo trabajando con esta cantidad de recursos que acabamos de señalar, pero sin un equipo que lo pueda potenciar. Muy bien, gracias Jaime. Gracias también al gobernador. Ofrezco las palabras a los diputados y diputadas. Diputado Cáiz. Muchas gracias, señora presidenta. Yo entiendo que muchas veces se necesitan más funcionarios cuando se asignan más tareas. Eso es correcto.
pero a veces uno también tiene la impresión de que los órganos del Estado siguen creciendo, y muchos funcionarios tienen tareas difícilmente determinables. Le voy a hacer un comentario. La reforma o sea, todo el Estado prusiano en 1789 tenía 300 funcionarios públicos y tenían 6 millones de habitantes. Introdujeron una reforma educacional, crearon educación pública, crearon hospitales, crearon de todo. Al final uno se pregunta si nosotros, por el tema del papeleo y la burocracia que tenemos, necesitamos tantos funcionarios, o es realmente porque tenemos nuevas funciones. Dejando abierta la posibilidad de que efectivamente se requieran nuevos funcionarios, me gustaría poder hacer ese análisis en algún momento de lo que es la efectividad también, no solamente de los gobiernos regionales, porque esto se da en todas las etapas del Estado, y si no se pueden concentrar o redirigir recursos humanos también para este tipo de funciones, sin necesidad de aumentar gastos en esa materia. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias. Bueno, no hay más palabras solicitadas. Yo voy a... diputado Fonsalía. Gracias, presidenta. Lo que se plantea en este proyecto es, en el fondo, un espejo dentro del gobierno regional de lo que es la Subsecretaría de Prevención del Delito. Los gobiernos regionales administran un FNDR, un Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Entonces acá no habría una duplicidad de funciones, porque en definitiva el FNDR funciona contra presentación de proyectos, que los puede hacer en materia de prevención Gendarmería, que lo puede hacer el encargado, porque en cada gobierno regional hay un encargado de prevención del delito dependiente del Ministerio del Interior. Se puede hacer a través de Senda. Entonces, como que la figura de un nuevo cargo, espejo de otro, como que no me calza, porque al final del día el FNDR funciona contra presentación de proyectos. El gobernador, el antiguo intendente, es el que prioriza ese tipo de proyectos y el CORE los aprueba o los rechaza. Entonces es como agregar algo que ya existe y que perfectamente se puede ejecutar con los mismos recursos que hoy día tienen los gobiernos regionales. Entonces me gustaría si me pudieran aclarar si existe alguna diferencia entre eso y lo que hace la subsecretaría, porque pues, si no, eliminemos al encargado de prevención del delito del Ministerio del Interior, no dejemos que algunos servicios puedan postular al FNDR si se va a hacer esto. Entonces creo que hay una duplicidad de funciones y podría haber una duplicidad de programas. Que dicho sea de paso, eso hoy día ya se da. Duplicidad de programas, duplicidad de inversiones, duplicidad de gastos, por ejemplo, en materia de sequía, donde tenemos una Comisión Nacional de Riego, donde tenemos una Dirección de Obras Hidráulicas, donde tenemos una Dirección General de Agua, donde tenemos una Subsecretaría de Agricultura, donde tenemos una unos fondos especiales de emergencia que maneja el Ministerio del Interior, y muchas veces, claro, son muchas las sumas que se destinan al mismo objetivo, pero duplicando esos fondos. Entonces me gustaría saber si va a existir o cuál es la diferencia que fundamenta la existencia de este nuevo organismo dentro del gobierno regional, dadas las experiencias que se han dado en otros ámbitos, como por ejemplo el de la sequía, que hay datos bastante duros al respecto. Gracias, presidenta. Diputado Bernardo Berger. Gracias, presidenta. Por su intermedio, saludar a quienes hoy día nos acompañan y por supuesto que los invitados que están dando sus opiniones en relación a este interesante e importante proyecto que estamos empezando a debatir acá en la Comisión de Gobierno Interior. A mi entender y en lo personal, en la lógica, ¿verdad? Y teniendo presente también que este tema de la seguridad pública, la seguridad ciudadana,
hoy día es uno de los primeros temas que está sobre la mesa y que si uno hace una encuesta ciudadana, ¿no es cierto?, le toca la puerta a los vecinos y vecinas de los distintos barrios de nuestros distritos, por supuesto que una de las temáticas que va a salir y va a estar presente quizás en primera instancia va a ser el tema de la seguridad. Por lo tanto, en esa lógica, obviamente que hay que hacer todas las coordinaciones que sean necesarias y convenientes para poder tener una buena respuesta o dar una buena respuesta a la ciudadanía. Y hoy día, la verdad de las cosas, tenemos, ¿no es cierto?, una subsecretaría de la prevención del delito y también en los municipios existen lo que son las direcciones también de seguridad pública. O sea, hay una situación intermedia ahí como que no está cubierta y que para que tenga una buena coordinación debiera, a mi entender, ¿no es cierto?, que los gobernadores o gobernadores regionales, con los respectivos acuerdos, ¿no es cierto?, de sus respectivos consejeros, crear, ¿no es cierto?, esta división de prevención del delito, pero por lo que escucho ahí a don Jaime Pilosky, ¿no es cierto?, y también al gobernador, aparentemente hay un escollo ahí, ¿no es cierto?, que ellos quieren de alguna forma, están con la voluntad, pero en la creación de esta nueva tarea, esta nueva responsabilidad, ¿no es cierto?, que aquí en el proyecto se denomina crear la división de prevención del delito, están con algunos inconvenientes, algunas preocupaciones en cuanto a los recursos para poder sustentar aquello. Ojalá que esto, ¿verdad?, se le pudiese dar otra vuelta, y porque con eso yo creo que tendríamos un proyecto mucho más redondito. Como digo, hoy día existe la Subsecretaría de Prevención del Delito, existen también en los municipios oficinas o direcciones comunales que se dedican, ¿no es cierto?, a fortalecer y apoyar especialmente a las policías, y creo que hay un paso intermedio que justamente es en el tema regional donde yo veo que existe una debilidad, salvo que aquellos proyectos que siempre, ¿no es cierto?, se postulan en las instancias que correspondan ante el gobierno regional, tanto los mismos municipios, también las policías, carabineros e investigaciones. Pero si queremos tener y combatir realmente lo que son los delitos, ¿no es cierto?, que hoy día sufre nuestra comunidad, creo que hay que hacer las mayores coordinaciones posibles. Eso. Muy bien. Quiero señalar que yo creo que muchas de las funciones que están en el proyecto de ley y las atribuciones que el Ejecutivo les quiere encomendar por ley ya se realizan, ¿ya? O sea, yo le hago una pregunta al gobernador. ¿Cuántas regiones ya tienen una unidad de seguridad, un encargado de seguridad? Yo sé que las hay, y si no lo tienen lo podemos consultar, pero sería ideal saber en qué proporción de las regiones ya está instalado esto, ¿ya? Sin perjuicio que yo también creo que es necesario considerar una división, porque si vamos a dotar, tenemos infraestructura social, fomento productivo, ¿cierto? Algo que es tan importante hoy día para que tenga un rango, yo diría, relevante. Debe existir una división que se coordine con otros organismos que están. Yo creo que hoy día las limitaciones que va a tener el propio presupuesto va a permitir que, porque ya no van a haber tantas transferencias a privados donde había una duplicidad, ya sea en temas sociales, económicos, y hoy día vamos a fortalecer con esto también transferencias a públicos, pero eso también nos obliga a tener una mejor relación en el sentido también desde la burocracia, las tramitologías y la coordinación misma. Así que yo creo que también es una oportunidad para administrar el FNR en algunas urgencias, y seguridad sin duda que es la principal urgencia. Después viene reactivación económica, en fin, cada gore también pone su vocación territorial también. Así que, bueno, yo ofrezco la palabra para las últimas consultas, sugerencias, planteamientos que han hecho parlamentarios, para luego ya... perdón, diputada Pérez, Catalina, sí, me había pedido el secretario. Así que antes vamos a dar la palabra a la diputada Catalina Pérez. Si no hay más palabras, estamos. Usted ya habló ya. Diputado Becker, ya. Diputada Catalina Pérez, diputado Becker, ¿ya? Muchas gracias, Presidenta. Agradecer la presentación también que han hecho desde Agorechi. Siempre es un agrado escuchar al gobernador
Ricardo Díaz, en su calidad además de presidente de una asociación que me parece que ha hecho un aporte importantísimo a la hora de coordinar con el Gobierno central, tal como ellos bien han señalado, funciones que hoy día ya se encuentran desarrollando y que requieren de una coordinación nacional y que es muy natural que no hayamos desarrollado en términos estructurales porque el proceso de descentralización política, administrativa, financiera en nuestro país es un proceso en curso. O sea, hoy día evidentemente necesitamos hacernos cargo de lo que muy bien han señalado los diputados y diputadas respecto de la duplicidad de funciones que se generan a nivel municipal, a nivel de gobiernos regionales y a nivel de gobierno central, porque estamos inmersos en el proceso de descentralización y todavía tenemos un montón de digamos, nudos que desentrañar ahí. Y qué más importante que desentrañarlos en materia de seguridad, insisto, con funciones que ya se están realizando, pero que requieren de una coordinación. A mí me gusta este proyecto porque se hace cargo a nivel central de hacer alusión a la creación del Ministerio de Seguridad Pública, a nivel regional de crear esta Subsecretaría de Prevención del Delito, a nivel municipal también establece una modificación a la Ley Orgánica de Municipalidades para incorporar funciones del gobierno regional y de delegación presidencial en las labores que realizan las municipalidades. Entonces, justamente, si tenemos a los municipios gastando ¿cuánto? 320.000 millones, me parece que señalaba los expositores, ya en materias de prevención del delito, ya en materias de seguridad, necesitamos que eso sea coordinado con los demás organismos del Estado. Y eso lo podemos hacer mediante esta ley. Enhorabuena, me parece que es un tremendo desafío, sobre todo cuando tenemos vacíos hoy día en, por ejemplo, atención a víctimas, como señalaban los expositores, que me parece urgente atender y que sé también es del interés de parlamentarios y parlamentarias. A mí lo que me gustaría comprender más, y sin eso se pueden explayar los expositores ya para hacer una pregunta en específico, es respecto de esa estructura. ¿Cómo evalúa la estructura de funcionamiento que permite efectivamente la coordinación de funciones que hoy día se están realizando para solucionar la duda además que tienen legítimamente parlamentarios y parlamentarias respecto de que esto no venga a acentuar la duplicidad de funciones, sino que más bien a resolverla? Si podemos desentrañar allí el funcionamiento del sistema, me parecería perfecto, Presidenta. Muchas gracias. Muy bien, entonces tenemos al diputado, ¿qué más nos solicitó la palabra? ¿Es cierto? Diputado Becker. Sí. Y el diputado Kaiser en el último minuto. Muchas gracias, Presidenta, y agradezco también al diputado Kaiser darme la oportunidad. En mi opinión, Presidenta, hoy día hay un esfuerzo grande por parte de los municipios principalmente los grandes y medianos, en que están invirtiendo en el tema seguridad muchos recursos. En mi opinión, hacer que el gobierno regional comience a hacer una estructura relacionada con el tema, yo creo que puede resultar un exceso, porque también las coordinaciones no son simples. Entonces, creo que sería preferible, esta es mi experiencia también de haber estado en esto como alcalde, preferible que probablemente se apoye a las policías de investigaciones, se apoye a Carabineros, probablemente los gobiernos regionales apoyen con proyectos que estén ordenados y rigurosos a los municipios respectivos, pero sean los que están más cerca, lo que insisto yo siempre, los alcaldes con sus equipos, los que estén más cercanos a la gente, los que tengan la oportunidad de estar en estos proyectos, porque si no se produce que al final van a andar la PDI en el terreno, va a estar Carabineros de Chile, van a estar los municipios y van a llegar los vehículos del gobierno regional. Eventualmente, así lo entiendo, que si se hace una estructura de estas características. Entonces, realmente podemos estar llevando adelante una iniciativa que, por supuesto, que es el tema número uno de todo nuestro país. Ya lo comentábamos al inicio de la sesión. Pero tenemos que poder planificar adecuadamente para que esto no resulte ser un tema que después las coordinaciones y las descoordinaciones produzcan un gran gasto de recursos y que no tengan el efecto deseado, Presidenta. Gracias. Ya, muy bien. Gracias a ustedes. Diputado Fuenzalía y diputado Kaiser. Lo mío es muy breve, Presidenta, que me faltó incorporar en la pregunta, porque la modificación legal dice cuando se trata de financiar proyectos que tengan por finalidad dotar a la fuerza. Y habla de que las directrices tienen que
adecuarse al ministerio a cargo, a la institución a cargo. Después, en la letra B, dice lo que puede hacer el gobierno regional, pero siempre desde la perspectiva de una política nacional de seguridad. No se menciona acá en este proyecto las realidades regionales. O sea, estamos hablando de un tema de gobiernos regionales, pero sujeto a una perspectiva centralizada y no regional. Entonces me gustaría saber la opinión de acá de nuestros invitados respecto a este tema, porque acá en el proyecto no se menciona nada al respecto. Gracias, presidente. Ya, gracias, diputado Kaiser. Yo solamente quería hacer un comentario respecto de lo que dijo la colega Pérez respecto a los 320.000 millones de pesos que están pagando las municipalidades en seguridad hoy en día, señora presidenta. ¿Cómo? Los gobiernos regionales. Ok. Disculpen, muchas gracias por la corrección. 320.000 millones son el equivalente a 16.000 carabineros. Son 16.000 carabineros más. Eso significaría que nosotros, solamente con esos recursos que se están gastando los gobiernos regionales, podríamos tener 30% más de carabineros. Eso sí tendría un impacto directo en los niveles de seguridad. Entonces, lo digo porque veo cómo los recursos terminan en burocracias, terminan en todo tipo de proyectos, pero no ahí donde realmente hacen la diferencia. La diferencia es el hombre de verde con un arma que está entonces patrullando en las calles y que puede detener efectivamente a aquellos que cometen un delito. En ese sentido creo que el Ejecutivo no está asignando o no está entendiendo bien el problema. El problema de seguridad no es un problema de burocracias, es un problema de falta de policías. Ese es... Gracias. Y de tecnología, pero sin tecnología los teníamos igual controlados antes, ¿no? Muy bien. Yo creo que, recogiendo lo que dice el diputado Kaiser, y también es justo señalarlo, porque quienes conocemos el trabajo de los gobiernos regionales, muchos de estos recursos se van a vehículos policiales porque Carabineros ya, por ejemplo, en zonas de la macrozona no tienen vehículos o están con problemas, y yo creo que ahí hay un problema que Carabineros no lo ha explicitado de manera tan dura como es, porque siempre tratan de no interferir, pero creo que la burocracia, y esa es mi pregunta y última para el gobernador también, porque lamentablemente, les pido a los diputados que no escuchemos, la burocracia que por ejemplo, usted compra algo normal, ¿cierto? Pero en seguridad no tiene ni una excepción o ni ninguna urgencia el gobierno regional. Entonces, yo tengo entendido, y en mi región nos pasa, que para comprar vehículos nos hemos mandado 2 años en poder lograr, porque o no había en el mercado, o había una licitación, o había que relicitar, la Contraloría, la DIPRE, o sea, un sistema que pasa por el sistema normal de burocracia, ¿ya? Y en el fondo casi 2 años. Entonces me gustaría que se pudiera también explayar, si es que con el trabajo que ustedes tienen con la DIPRES, con Hacienda, que hay un trabajo ahí, ustedes no han podido instalar la urgencia en temas de emergencia, porque en el fondo uno tiene que buscar una excepción. Y creo que si vamos a invertir en seguridad esos 320.000 millones u otros que puedan llegar, porque en el fondo aquí hay que apalancar más recursos para justamente esta área, cómo poder saltar un poco esa burocracia e indolencia de parte estatal que al final nos hace llegar tarde. Eso es. Gracias. Bien. Muchas gracias, presidenta. No son intendencias. Por tanto, nosotros dejamos de ser la billetera del nivel central para los programas que el nivel central plantea. La función de los gobiernos regionales es plantear políticas y planes regionales. Y de hecho, en el proyecto de ley, en el artículo 36, se apunta a eso, que la función del gobierno regional es generar una política de seguridad que vaya acorde a las realidades del territorio. Nosotros creemos que la función de las policías, el resguardo y el control de la seguridad es labor del Ministerio del Interior. Y a través de las delegaciones presidenciales
se cumple ese apartado en las regiones. Por tanto, no van a haber policías regionales, no va a haber control desde los gobiernos regionales en ese aspecto, porque eso lo tiene que hacer Interior. Lo que dice el proyecto de ley es que, si bien tiene que haber una coordinación entre las políticas nacionales, las regiones pueden plantear sus propias políticas, pero tienen que ser coordinadas. Si no ocurre lo que ustedes están planteando, que habría duplicidad de cargos, habría duplicidad de fondos y estaríamos haciendo muy mala ejecución de los proyectos. Por eso es que a nosotros, ¿qué es lo que hemos visto? Hemos visto que los proyectos que apuntan a protección de víctimas, los proyectos que apuntan a prevención del delito, a fortalecer la convivencia de los jóvenes, de los adolescentes, a ir bajando las tasas de, por ejemplo, violencia intrafamiliar, son los elementos que nosotros podemos levantar como gobiernos regionales. Y en tal sentido, lo que busca este proyecto de ley es ordenar, no que cada uno haga lo que quiere. De hecho, a partir de la discusión presupuestaria, a lo que se apunta es que los gobiernos regionales vayan avanzando en ser unidades ejecutoras, que pasemos de ser un organismo que simplemente ve la oferta que le ofrece el organismo y los va aprobando, y que vayamos viendo cómo establecemos una política y cómo empezamos a desarrollar licitaciones para atender y cumplir con esa política. De hecho, todas las exigencias que se plantean en la ley de presupuesto apuntan a eso, a fortalecer la labor de los gobiernos regionales en torno al diseño de políticas. Por eso es que se hace necesario que se entienda que en este proyecto tiene que haber un ordenamiento nacional del Estado y tiene que haber una forma de actuar que sea coordinada. Y nosotros estamos dispuestos a coordinarnos con el Estado para proteger a nuestro territorio. Y en tal sentido, una distinción, diputado Kaiser. Los fondos de los gobiernos regionales apuntan a infraestructura, apuntan a inversiones, no apuntan a temas de funcionamiento. Por tanto, no podríamos, aunque quisiéramos, financiar mayor dotación de carabineros, porque la mirada de los gobiernos regionales es distinta. Ahora, yo le concedo a usted, diputado, el punto de que muchas veces estamos abultando el Estado y estamos contratando cada vez más funcionarios y se ve un Estado deficiente. Pero yo le pido, diputado Kaiser, que revise usted la nómina de los distintos servicios, las dotaciones del nivel central versus las dotaciones de regiones. Porque es muy distinta el Estado presente en regiones. ¿Por qué hemos tenido este desastre migratorio acá en el norte, diputado? Fíjese las dotaciones de carabineros y de investigaciones en la zona norte. No ha habido una concepción de protegernos de la migración. Ha habido una concepción de que como vivimos poco acá, se da una dotación más pequeña. Incluso en mi región, a veces fue una lucha poder conseguir que se le pagara zona extrema a nuestros carabineros y a la PDI. Pero además pasa otra cosa, estimados diputados, que el Estado a nivel central llega muy tarde. O sea, nosotros estamos, y lo que decía la diputada, la presidenta, es muy cierto. O sea, 2 años en toda la tramitología para poder comprar vehículos para carabineros. Si les contara yo lo que demoran los proyectos de mejoras de comisarías, de mejoras de cuarteles. En mi región, la Dirección de Arquitectura MOP tiene 5 funcionarios. Y con esos 5 funcionarios nos demoramos mucho en poder lograr la mejora de infraestructura. Entonces, hay un centralismo exacerbado que no entiende las urgencias de seguridad de este país y que no entiende que hay que propiciar que haya tomas de decisiones desde las regiones. Entonces, ahí es donde nosotros creemos que hay bastantes dificultades. Por lo mismo, creemos que sería bueno que se estableciera y sería bueno que ustedes visualizaran las dotaciones de los distintos servicios por regiones versus las dotaciones que están en el nivel central. Van a encontrar muchas sorpresas respecto del abandono del Estado en aquellas regiones que somos más extremas. Jaime tiene algunos puntos también que quisiera responder de acuerdo a lo que todos ustedes plantearon. Presidenta, por su intermedio. Presidenta. Señor Pelosky. Ya, muy breve para resolver algunas dudas y consultas que hicieron los honorables diputados y diputadas.
Primero, el diputado Fuenzalía preguntaba qué pasa con la política regional, porque aquí se habla de la política nacional. Precisamente, este proyecto viene a incorporar a los gobernadores tanto en el Consejo Regional de Seguridad Interior, que no estábamos considerados, y también les permite participar en los consejos municipales de seguridad pública. Esto va a permitir mayor coherencia. Lo que estábamos diciendo al diputado Kaiser, por su intermedio, presidenta, estos 308.000 millones de pesos que se invirtieron durante un año y medio, que se han invertido durante un año y medio, no son burocracia, no son funcionamiento, son programas de retención escolar, programas de consumo de droga en el ámbito psicosocial, programas de recuperación de espacios públicos, basurales, luminarias, alarmas comunitarias, cámaras de televigilancia, que los municipios postulan al Fondo de Desarrollo Regional precisamente para desarrollar estos proyectos. Y por último, lo deben haber visto ustedes en el presupuesto en estos días, articulación con las policías y fiscalía. Tal como lo decía el gobernador, muchos de los fondos con los cuales se construyen comisarías, cuarteles de PDI, camiones y micros y vehículos de policía blindada, son a través de los recursos del gobierno regional. Entonces, estos 308.000 millones no han ido a funcionamiento, sino que han ido precisamente a inversión donde el Estado no llega con la rapidez necesaria para cubrir las necesidades. Entonces, yo diría que está cubierto el tema de los planes regionales, en la medida que los gobernadores van a estar a nivel nacional y también a nivel comunal incorporándose. Lógicamente tiene que haber una política nacional, como en todo, y estas políticas tienen que ser coherentes. Si no son coherentes, resulta complejo poder implementarlas. Y por último, creo que es bien importante señalar que el delito no respeta comunas, no respeta límites urbanos, no respeta que, para los que son de Santiago, no respeta en Tobalaba con Providencia, si es Vitacura, Providencia o Las Condes. Esto requiere una mirada regional, al menos. ¿Por qué? Porque los recursos que se están postulando, precisamente lo que hablábamos recién, requieren de una mirada para que no cada municipio haga lo que se le ocurra, sino que aquello que rinda con mayor eficiencia y eficacia desde el punto de vista de la región. Lo que ocurre muchas veces, y por eso la importancia, y con esto termino, presidenta, por eso la importancia de esta división. No tengo el dato exacto, pero muchas regiones, le puedo apostar que más de la mitad de las regiones, el encargado de la seguridad, que no existe formalmente, o el jefe de gabinete, o es un funcionario alternativo. No hay un especialista en materia de seguridad en las regiones. Con esto se va a poder crear ese especialista y tener una mirada coherente con los proyectos que se presentan. Y no estamos pensando en crear una gran unidad, una gran división para poder ejercer labores operativas, sino más bien de política, de coherencia, que le den sustento y mayor eficacia y eficiencia a estos recursos que están invirtiendo los gobiernos regionales. Un jefe de gabinete no va a tener ni el mismo tiempo ni la misma especialidad para poder analizar los proyectos que se presenten por parte de los municipios para los recursos que se entregan los gobiernos regionales. Esa coherencia tiene que darle a esta división y esperamos que no solamente esté el jefe de la división, sino 2 o 3 funcionarios más que puedan acompañar. Y termino con lo siguiente, presidenta. Tiene mucha razón el gobernador cuando dice, yo no quiero quedarme con datos generales, porque a veces los datos generales de la burocracia nos llevan a malas conclusiones. Pero mire, en la región de Antofagasta hay 135 personas, la dotación máxima que pueden tener del gobierno regional. 135 personas. En Santiago, lo voy a decir Santiago, que tiene 218. Los gobiernos regionales son mucho más chicos que municipalidades medianas o pequeñas de cada una de las regiones. Entonces, en ese sentido, aumentar 2 o 3 funcionarios para crear y fortalecer una división del tema más importante, la verdad es que yo no lo veo como crecimiento inorgánico del Estado, sino que como una necesidad básica para poder desarrollar adecuadamente esta función.
Muy bien, muchas gracias a ustedes. Nosotros vamos a convocar a algunos gobernadores más. Vamos a convocar también a la Hacienda para que también nos pueda señalar qué posibilidad hay en el presupuesto de expansión, que puedan dejar alguna cosa específica para aquello y que ya se vaya instalando esta voluntad que es del gobierno. Cuando el gobierno presenta proyectos es porque también tiene que haber una voluntad presupuestaria el día de mañana. Así que eso, muchas gracias por estar acá. Quedó pendiente, sí, para que pueda usted enviarlo como a Goretti, es la cantidad de funcionarios o dónde está implementado y de qué manera, ¿cierto? Una oficina de seguridad, un encargado, por cada región. O sea, pero le pedimos que esta vez pueda ser un poquitito más ágil que lo que se hizo con los incrementos. Ya, por favor, para que ayudemos todos en materia de seguridad y también de tener un buen diagnóstico. Eso es, ¿ya? Así que muchas gracias, señor gobernador. Nos quedan 9 minutos para ver el segundo tema de tabla, así que les pido disculpas, pero en otro minuto les voy a dar la palabra, pero ahora tengo que despedirlo, así que muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Un saludo por su intermedio a todos los honorables diputados. Muchas gracias, hasta luego. Ya, pasamos al otro tema de tabla. Miren, tengo aquí una solicitud donde también el gobierno ha manifestado que que pudiera acompañar este proyecto. Lo vamos a conversar con ellos, que es para el reingreso irregular, ¿ya? Si quiere el diputado Kaiser, no está el diputado Calixto, pero yo también soy firmante, después puedo también explicitar. Hay 2 proyectos que están refundidos. Esto lo vimos hace un buen tiempo, pero le vamos a volver a dar la palabra al diputado Kaiser. Pero breve, 2 minutos. Sí, muy rápido, señora presidenta. En primer lugar, el proyecto de ley que estamos presentando nosotros y que se refunde con el proyecto de ley del diputado Calixto establece una pena de presidio menor en su grado medio a máximo y expulsión del país una vez cumplida la pena para aquel que reingresa al país después de una expulsión administrativa o judicial. O sea, es en ambos casos. Y descarta que se le puedan aplicar alguna de las penas sustitutivas a la persona que haya cometido ese delito. Es decir, tendría que efectivamente pasar el tiempo de condena en la cárcel. Creemos que es la única manera de generar un incentivo para no violar nuestra norma para aquellos que ya hayan sido expulsados del país, dado que en este momento tenemos solamente una sanción de tipo administrativa. Sí me interesa mucho del proyecto del diputado Calixto, por ejemplo, que establece también una pena accesoria de prohibición de ingreso al país por un periodo de hasta 25 años. Y yo creo que sumado a lo que estamos planteando nosotros podría significar un instrumento duro, sin duda, pero justo para disuadir a las personas que hayan sido expulsadas, las pocas personas que estamos expulsando judicial o administrativamente, de volver a ingresar al país violando nuestra norma. Muchísimas gracias, señora presidenta. Bien, entonces, Yoris, tráigame el proyecto, que usted tiene los 2. No tengo, solo en la Secretaría nos pasó un proyecto, es que acá tengo uno, ¿no? ¿Están juntos? Ahí está. Ah, están juntos, perdón, ya, entonces lo tenemos acá. Ya. Entonces, bueno, efectivamente, el que yo soy autora, ¿cierto? Y aquí hay otros autores como también, ¿cierto? Jaime Araya, Jorge Zafirio, don Bernardo Berge también, que está acá, Eric Olivera, Renzo Trisotti, Danisa Estudillo y Cosme Mellado. Así que son varios integrantes de esta comisión. Ay, pero que usted ya había presentado el suyo. Esto es para hacerlo en conjunto. Entonces, dice artículo 136 bis, el ciudadano extranjero que haga ingreso al país en cualquiera de las hipótesis del numeral 3 del artículo 32 y que pese sobre él la medida de prohibición de ingreso al país establecida en el artículo procedente por haber hecho ingreso irregular al país por alguna de las hipótesis de expulsión señaladas en el artículo 132, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo, así eso es lo mismo que el diputado, y la accesoria de prohibición de ingreso al país por un periodo de hasta 25 años, a los cuales se descontará el tiempo efectivamente privado de libertad en nuestro país. Entonces, si les parece, sugerencia, diputado, que aprobamos el segundo o hacemos algo intermedio.
Yo propondría, señora Presidenta, que hagamos algo intermedio. ¿Por qué? Porque cuanto menos en el proyecto del diputado Calisto se establece, claro, presidio menor en su grado medio a máximo, pero, por ejemplo, no establece que no se pueda aplicar ninguna pena sustitutiva, lo cual podría significar para una persona que ingresa al país, es condenado y queda con libertad vigilada o con arraigo nacional. Y ese no es el sentido, de la sanción. La sanción tiene que ser efectivamente cumplida y después la expulsión. Está muy bien. ¿Usted tiene alguna propuesta para complementar? ¿Alguna reacción? Mi propuesta sería mantener el proyecto como lo planteé yo, sumarle, sumarle. Lo que pasa es que es más amplio. A ver, el proyecto que estamos proponiendo nosotros es más amplio. ¿Por qué? Porque el proyecto del diputado Calisto se reduce a las hipótesis del numeral 3 del artículo 32, por ejemplo, a quienes se va a sancionar. Mientras que nuestra redacción es respecto de todos aquellos que hayan sido expulsados por vía administrativa o judicial, en ambos casos. Y el segundo punto es el siguiente, que efectivamente, por ejemplo, la pena se mantiene igual. La pena en ambos proyectos es exactamente la misma. Y yo le sumaría a la prohibición accesoria de ingreso al país por 25 años a quien cometa este delito. En general son muy similares. Lo que pasa es que el que estamos planteando nosotros es un poco más amplio en el sentido del alcance y más restrictivo en el sentido del cumplimiento de la pena. Muy bien, gracias. Le quiero pedir a la comisión si me autorizan para dar la palabra a nuestro asesor Yoris Carvajal, ¿cierto? Que pueda referirse para colaborar, ¿ya? ¿Le parece? ¿Sí? ¿No hay problema? Ya. Yoris. Gracias, Presidenta. La diferencia que radican los dos proyectos principalmente es lo que dijo el diputado Kaiser respecto de las penas sustitutivas, de una aplicación de penas sustitutivas. Yo creo que eso se puede mejorar con el proyecto del diputado Calisto, agregar esa parte. ¿Y cuál es la diferencia también sustancial? En que habla que son las personas que ingresan al país de la hipótesis del numeral 3. La hipótesis del numeral 3 es el ingreso por paso no habilitado, ¿ya? O paso irregular o no habilitado. ¿Por qué esa hipótesis se planteó específicamente? Porque dice a continuación que un requisito copulativo, que es que pese sobre él la medida de prohibición de ingreso. Significa que la persona ya agotó todas las otras hipótesis del artículo 32. Entonces la única que le queda, o sea, esa persona no va a poder nunca ingresar por paso habilitado mientras pese sobre él una prohibición de ingreso. Por lo tanto, el único paso que tiene permitido, o sea, que podría eventualmente ingresar a Chile es el paso no habilitado. Por eso se establece solamente esa hipótesis dentro del proyecto del diputado Calisto. Y no las otras hipótesis porque se entiende de que no va a poder ingresar por paso habilitado. Eso. Pero obviamente complementa muy bien la prohibición de las medidas alternativas. Redactar algo y si tomamos el acuerdo, lo podemos ver en la otra sesión que viene a las 10:15, solo si les parece, y lo podemos dejar despachado. ¿Les parece? Sí. Presidenta, sí, secretario. Sí, pues. Está en la tabla. Ponerlo sobre tabla. Eso estoy proponiendo, ya que tenemos... Sí, puede ser, o antes. A ver, Presidenta, lo que pasa es que sobre este proyecto pusieron tanto la PDI como Migración y formularon varias objeciones de fondo a ambos proyectos. De manera que yo creo que para que se tomen su tiempo y consideren esas observaciones antes de presentar un texto a votación, sí. Pero si ya estuvieron acá. Sí, pero presentaron varias objeciones de fondo sobre el texto de ambos proyectos. Bueno, ya, entonces tendremos que verlo después. ¿Ya les parece? No tengo problema. Ya lo podemos poner el primer punto de tabla de regreso de la sesión. Eso lo voy a definir yo porque es atribución de la presidenta. Ya, muy bien, entonces sin otro tema de tabla se levanta la sesión. Gracias.